Historia de las matemáticas. Este año vamos a tener 2 charlas, la de hoy y la de la semana que viene. Entonces hoy nuestro invitado es Francisco Gómez García. Él es licenciado por la Universidad de Murcia en los años 90. Adelante. Hola, buenos días. Buen día. Digo que es licenciado en matemáticas por la Universidad de Murcia y bueno, siempre ha tenido un gran interés. Yo imagino que ese interés ya de ese gusanillo ya lo tendría durante la carrera, ¿verdad? Y bien, en cuanto a su actividad de la historia de las matemáticas, podemos, digamos, dividir en 2 partes. La parte divulgativa, es un profesor que ha dado numerosas charlas a lo largo del territorio murciano. Y en ese terreno también de la divulgación, él es uno de los miembros fundadores de un grupo que anda ahora un poco alicaído, y ese grupo se llama Pi Cuadrado. Él fue uno de los fundadores de ese grupo que, bueno, siempre esperamos que renazca como el ave fénix, pero de momento ahí sí, ahí vamos, ¿no? Y en cuanto a su labor, investigadora, he de destacar que si no ha hecho la tesis doctoral es porque va a su aire, él lleva su ritmo, pero es una persona que también ha investigado, que ha hecho publicaciones, sobre todo basadas en un siglo muy concreto, que es el siglo XVII, y en un tema que se llama la civilización. Él es experto en uno de los autores de esa época, que se llama, uno de ellos es Jacques Ozanam. En fin, ya digo que para mí es un placer tenerte. Quiero agradecerte tu colaboración y tu disposición, sin ningún tipo de dudas. Cuando se lo propusimos, aceptó inmediatamente. También quiero agradecer que este ciclo se siga llevando a cabo gracias también al empeño de la Facultad de Matemáticas, que nos cede gustosamente siempre un espacio para poder insertar estas conferencias. Bueno, sin más dilación, vamos a dar paso a la charla. La charla tiene algo como título de Historia de las ecuaciones, ¿no? La resolución de ecuaciones, y es una historia a lo largo de los siglos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Sobre todo por lo de experto, por tratar de experto. Veréis que enlaces no soy tan experto. Lo siento, Salva. Bueno, el título de la charla, Resolución de ecuaciones, un recorrido a lo largo de la historia. Por si me alargo mucho, no se ve el número de diapositivas, no os asustéis. Por si me alargo mucho, os hago ya un spoiler. A lo largo de toda la charla, todas las X que veáis, todos los signos igual, todos los exponentes, todo eso lo pongo para que se entienda lo que estoy contando, pero de todo lo que voy a hablar, no hubo ni una sola X, ni un solo exponente, ni nada que se le parezca. Entonces, la idea de la charla un poco es que os deis cuenta de que la historia, no solo de la resolución de ecuaciones, sino de la historia de las matemáticas en general, no tiene nada que ver con lo que a nosotros luego nos llega y nos cuentan luego ya aquí en la facultad, etcétera, que seguro que en algún momento veréis cómo se resuelve la ecuación de grado 3, la de grado 4, etcétera. Un poco que veáis cómo ha ido evolucionando pues los problemas a lo largo de las civilizaciones, y un poco veremos también la notación que se utilizaba. ¿Vale? Vamos a hacer un recorrido a lo largo del tiempo. Si empezamos por los babilónicos, estamos hablando de unos 2000 años antes de Cristo, más o menos, pues los babilónicos ya hay papiros que se han visto que resolvían ecuaciones de grado 1 y de grado 2. Por supuesto, no había ninguna prueba escrita y resolvían problemas concretos, ¿vale? Ya sabéis que los babilónicos utilizaban un sistema en base 60 que no tenía cero. Y en una de las tablillas de Babilonia se encuentra el siguiente problema. He sumado el área y los 2/3 del lado de mi cuadrado, y el resultado es 0.35, que sería el número puesto en base 60. Ahí hay una ecuación de segundo grado. X cuadrado más 2/3 de X igual a
una ecuación de segundo grado que nosotros escribiríamos con x cuadrado tal. ¿Qué hay escrito en la tablilla? En la tablilla simplemente hay una serie de instrucciones de cómo se calcula el lado del cuadrado. Dice, 2/3 es 0,40, como estamos en base 60, 2/3 es 0,40, la mitad es 0,20, usted lo multiplica por 0,20, obtiene ese número, que se lo suma a 0,35, y esa suma tiene a este número por raíz cuadrada. 0,20 que ya ha multiplicado, lo resta y así tiene la solución del problema, que es el lado del cuadrado. Si escribimos con nuestra notación todo lo que dice ahí, es lo que os he dicho, esa es la ecuación que se ha propuesto y esas son las operaciones que propone el que da la solución. Ya imagino que ahí estáis viendo la fórmula de la ecuación de segundo grado, ¿no? Los babilónicos, por supuesto, en cada vez que hacían un problema, lo explicaban, hacían un problema distinto. No hay una relación de cómo se resuelve cada una ecuación en concreto. Utilizaban números, ecuaciones con números concretos, ¿vale? Eso también es importante, que a lo largo de la charla también insistiré. Entonces, aquí en esta tablilla se resuelve esta ecuación en concreto. Entonces, pues, podemos decir que utilizaban estas fórmulas, las conocían los babilónicos, sabían resolver ese tipo de ecuaciones. La primera cosa que a lo mejor ya os llama la atención es que aquí decimos que resuelven ecuaciones del tipo x cuadrado más bx igual a c y x cuadrado igual a bx más c. Claro, hoy en día nosotros vemos eso y decimos, las dos son la misma ecuación. Para los babilónicos y para muchos de los que vamos a ver ahora, esas ecuaciones eran ecuaciones distintas porque ellos lo consideraban coeficientes negativos. Entonces, esas dos ecuaciones son totalmente distintas y además se resuelven aplicando cosas distintas. También se han encontrado algunas tablillas en las que hay valores del tipo n cubo más n cuadrado que se cree que usaban también para resolver ecuaciones concretas de grado 3, pero no hay, por supuesto, ninguna forma sistemática de resolver las ecuaciones de grado 3. También resolvían algunas de estas, se han encontrado, y en general, bueno, los babilónicos ya resolvían ecuaciones de este tipo. Todo este tipo de ecuaciones, más o menos, digamos, las resolvían. Si pasamos a los egipcios también resolvían ecuaciones lineales y algunas cuadráticas. Para las ecuaciones lineales utilizaban el método de la falsa posición. Los babilonios también hacían ecuaciones de grado 1, pero prácticamente no dejaban por escrito, lo consideraban tan básico que no dejaban por escrito muchas ecuaciones de grado 1. Los egipcios utilizaban el método de la falsa posición, que simplemente, este es un problema que aparece en el papiro de Ring, un montón, sus 2/3, su mitad, todos juntos, hacen 13. Nosotros hoy en día escribiríamos esto. ¿Y cómo resolvían ellos este tipo de ecuaciones? Pues le daban un valor falso al montón, por ejemplo 12, y luego haciendo lo que nosotros llamaríamos hoy una regla de 3, pues calculaban el valor, ¿vale? Claro, si la ecuación es de este tipo, ya eso no nos vale, la regla de 3. ¿Qué hacían entonces? Pues le daban dos valores distintos al montón y hacían lo que nosotros hoy sería una interpolación, ¿no? Entonces, pues también eran bastante hábiles a la hora de resolver ecuaciones. Se han encontrado incluso algunas ecuaciones del tipo x cuadrado más y cuadrado igual a k que también resolvían. Ahí hay otra imagen de otro papiro. Saltamos ahora a los griegos y aquí hay un párrafo de Bertrand Russell, que imagino que lo conocéis. Bertrand Russell fue un matemático eminente de la primera mitad del siglo XX. Todo lo relacionado con la lógica y con la formalización de las matemáticas estuvo él implicado, y cuando su cabeza, digamos que ya estaba agotado para las matemáticas, dejó de hacer matemáticas, se dedicó a escribir y también fue premio Nobel de literatura. Y aquí habla de cómo aparece en la historia la civilización griega, y habla de que lo que realizaron los griegos en arte y literatura lo conoce todo el mundo, pero que lo que hicieron en matemáticas es todavía más sorprendente. Dentro de Grecia, pues se empezó hablando por los pitagóricos. Las matemáticas griegas se caracterizan fundamentalmente por su organización deductiva, la orientación geométrica y la vinculación con la filosofía.
es importante lo de la orientación geométrica. En casi toda la matemática griega, todo está orientado o mucho a la geometría. Cuando ahora veamos cómo, entre comillas, resolvían ecuaciones, más que resolver el valor numérico, lo que hacían los griegos era construir un segmento que midiera la solución de la ecuación. No sé si habéis estudiado ya las construcciones con regla y compás de Grecia, etcétera, pero los griegos, gran parte de la matemática griega estaba orientada a la geometría. Por supuesto, también hacían teoría de números y hacían otras cosas, pero estaba muy orientada a la geometría. El predominio de la geometría, entre otras cosas, se debe a la aparición en la matemática griega de los inconmensurables o los irracionales. Otro libro que os recomiendo, que es este de Pedro Miguel de Urbaneja, Pitágoras, el filósofo del número, habla de cómo la aparición de los inconmensurables son los números irracionales, ¿vale? Marcó un hito en la historia de la geometría, ¿vale? Marcó el momento más dramático en la geometría pitagórica y en toda la geometría griega. ¿Por qué? Porque para los griegos la filosofía de los pitagóricos era que todo se podía medir con números. Entonces, los griegos creían que cualquier distancia, cualquier longitud, se podía comparar siempre con una unidad que se tuviera. Pero claro, enseguida se toparon, por ejemplo, que algo tan sencillo como un cuadrado de lado 1, cuando ellos querían medir la diagonal y compararla con una unidad, con la unidad, por ejemplo, con el lado del cuadrado, resultaba que ese número no fueron capaces de medirlo. ¿Por qué? Pues todos sabéis que el número raíz de 2 es irracional, ¿vale? Eso supuso una crisis importante en toda la matemática griega porque hasta ese momento todo lo que se había demostrado, todas las demostraciones, se basaban en esa propiedad. Hay una leyenda, que es una nota atribuida a Proclo, que era uno de los comentadores de los elementos de Euclides, donde dice que el primero que diera dominio público a la teoría de los irracionales, es decir, el primero que revelara el secreto de que habían encontrado números que no se podían expresar en forma de fracción, traducción a otro lenguaje, tendría que perecer, luego tendría que ser ejecutado. Entonces ahí hablan de que perecería en un naufragio y ello porque lo inexpresable e inimaginable siempre debería haber permanecido oculto. Dice, en consecuencia, el culpable es que reveló este aspecto, fue trasladado a su lugar de origen, donde es flagelado a perpetuidad por la hora. Dice, ni un ápice de piedad, ni un átomo de conmiseración para quien haya cometido un delito de ese tipo, ¿vale? Un delito de lesa geometría, ¿vale? Porque desvelar eso, hasta que no consiguieron solucionar ese problema, todas las demostraciones que tenían estaban basadas en esa propiedad. Hasta la de que el área de un triángulo era base por altura entre dos, ¿vale? Ya alguien llegó y lo solucionó. Eudoxo, y en el libro quinto de los elementos de Euclides, antes por aquí me habéis dicho algunos que estáis ojeando los elementos de Euclides, pues en el libro quinto, digamos que solucionan ese problema y todo vuelve a funcionar. Si no, ahora mismo no tenemos ninguno aquí. Si no lo hubieran solucionado, pues... Bueno, voy a comentar brevemente cómo aparece algo de las ecuaciones en los elementos de Euclides, pero insistiendo que los griegos no es que tuvieran un interés especial en resolver ecuaciones y, por supuesto, en los elementos de Euclides no de forma numérica. Pero sí que podemos ver que, por ejemplo, en la proposición 14 del libro 2 aparece resuelta la ecuación de segundo grado más sencilla que hay. Construir un cuadrado igual a un rectángulo dado. Eso en realidad es encontrar un valor de x que cumpla que x al cuadrado es igual a por b. Claro, los griegos no pensaban como nosotros, nos decían, pues bueno, x es la raíz cuadrada de a por b. Ellos hacían la construcción. Esa construcción es muy sencilla. Si tenemos el rectángulo y prolongamos el segmento AB y hacemos media circunferencia y hacemos la perpendicular, este segmento es el que mide la raíz cuadrada de a por b. Si os sabéis el teorema de la altura, con lo que yo le he dado clases se lo tienen que saber, ¿no? Ahí hay un triángulo rectángulo, y entonces esa sería la altura de un triángulo rectángulo, y h cuadrado sería igual a por b. Luego, ese segmento soluciona el problema, ¿vale? Os voy a enseñar otra proposición más, porque si no me entiendo mucho, no nos vamos de aquí.
que dice lo siguiente: si se divide una recta en partes iguales y desiguales, el rectángulo comprendido por las partes desiguales de la recta entera más el cuadrado de la diferencia entre las dos partes es equivalente al cuadrado de la mitad de la recta dada. Los elementos de Euclides no se pueden leer acostado en el sofá. Hay que leerlos con una libreta al lado y escribiendo, porque si no es imposible entender lo que dice. Lo que dice ahí es que si tenemos este segmento, voy a hacer primero la construcción, ¿vale? Lo que dice la proposición es esto. Si se divide una recta en partes iguales y desiguales, el rectángulo comprendido por las partes desiguales, es decir, AD por DB, más el cuadrado de la diferencia entre las dos partes, que es CD cuadrado, es igual a la mitad de la recta dada. Como el punto C era el punto medio, es igual al cuadrado de la mitad de la recta dada. Cuando los griegos hablaban del cuadrado de la recta, hablaban del área del cuadrado. No escribían x al cuadrado ni cb al cuadrado. Esta notación, lógicamente, la pongo yo para que se entienda. Si ponéis letras, eso es lo que dice ahí. Claro, con nuestra potencia de álgebra que tenemos ahora, para eso no hace falta escribir un libro, ¿no? Igualdad notable, se suma y da, ¿vale? Bueno, esta construcción nos serviría, por ejemplo, para resolver una ecuación de segundo grado de este tipo, ¿vale? Si hacemos el dibujo, el punto de este lo elegimos haciendo que CP mida B y haciendo la circunferencia, tendríamos la misma construcción y entonces, si le ponemos letras, aplicando eso, tendríamos esto. Aquí, si os entretenéis, se ve todo más o menos claro. Esta longitud que es CD cuadrado se hace con el teorema de Pitágoras y sale esta fórmula, ¿no? Entonces, si yo ahora con nuestro álgebra hacemos las operaciones, nos queda justo la solución de la ecuación. Luego, hemos construido el segmento que cumple eso, ¿vale? Hay más proposiciones que sí que hacen lo mismo, pero no me voy a entretener porque si no, esta es otra que si tenéis curiosidad luego cogéis los elementos, os podéis ver que es otra fórmula que también hoy en día por nuestra potencia de lenguaje sale sin problema. Seguimos con los griegos, pero pasamos a un griego que no era un griego habitual. Diofanto de Alejandría, este sí que es un personaje importante para la historia del álgebra. Es un misterio para la historia de la ciencia. No se sabe exactamente ni cuándo nació ni cuándo murió. Más o menos tuvo que vivir por el siglo III de nuestra era. Y la obra principal de Diofanto es un libro conocido como La Aritmética de Diofanto, que en realidad la obra original tenía 13 libros. A nosotros solamente nos han llegado 6 libros. Y en 1972 aparecieron otros 4 libros más de un manuscrito árabe. Tiene algunos libros más, uno de Porismas, un tratado sobre números poligonales. El de Porismas lo menciona Diofanto en algunas de sus obras, pero ese libro no ha llegado a nosotros. El de los números poligonales sí. Los 6 primeros libros, que son los más famosos, contienen 189 problemas y los otros 101 problemas. Diofanto fue uno de los pocos matemáticos griegos que utilizó los números quitándoles la parte de la geometría. Allí Diofanto sí, cuando calculaba valores numéricos, sí calculaba valores numéricos. No construía longitudes de segmentos, ni áreas de cuadrados, etc. En todos los problemas que hay en el libro, este libro está traducido al español y es bastante asequible. Todos los problemas que resuelve Diofanto lo resuelve de una forma abstracta, pero lo resuelve con números concretos. Ahora vamos a ver algún problema, ¿vale? Lo que pasa que, por ejemplo, cualquiera que cogiera un problema de Diofanto, y si Diofanto lo resuelve para A igual a 20 y B igual a 96, cualquiera de vosotros, cualquier estudiante que sepa un poquito de álgebra, cambia el 20 y el 96 por 2 letras y si reproduce lo que hace Diofanto, le sale la solución sin problema, ¿vale? Pero, ya digo, no utilizaba valores generales, utilizaba valores concretos, ¿vale? La primera parte del primer libro tiene problemas que llevan a ecuaciones de primer grado y también hay ecuaciones de segundo grado. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, Diofanto utilizaba símbolos para denotar las cantidades indeterminadas, ¿vale?
Por eso a Diofanto hay quien lo considera el padre del álgebra. Porque si entendemos por álgebra lo de la X, ¿no? ¿Qué es lo de álgebra? Por la X, las ecuaciones. Pues uno de los primeros en utilizar símbolos para las cantidades indeterminadas fue Diofanto. Si sabéis un poco de álgebra, sabéis que el álgebra no es solo la X, lo veremos después. El álgebra es... No, la clave del álgebra, ahí no voy a hacer todavía spoilers, pero lo que hizo despegar el álgebra no fue la X, fue otra cosa. Ahora lo veremos. Bueno, hay quien considera a Diofanto el padre del álgebra. La obra de Diofanto, que estuvo perdida mucho tiempo, en el 1400, 1500, apareció un manuscrito en griego y un tal Regiomontanus mostró mucho interés en traducir ese manuscrito de los 6 libros de Diofanto. Se tardó un poco en traducirlo, pero un tal Gaspar Bachet finalmente hizo una traducción del libro de la aritmética a 2 columnas, griego y latín, y ese libro fue utilizado por muchísimos matemáticos durante muchísimos años, siglos, y gracias a ese libro muchos matemáticos fueron evolucionando su lenguaje algebraico hasta llegar al lenguaje algebraico que tenemos ahora. Uno de los matemáticos que trabajó con una copia de este libro fue Fermat. No podemos hablar de la aritmética sin hablar 5 minutos o 2 minutos de Fermat. Conocéis a Fermat, ¿no? En el libro 2, en el problema 8 de la aritmética, dice encontrar un cuadrado que se escriba como suma de 2 cuadrados. Diofanto lo resuelve para el 16. Resuelve x cuadrado más y cuadrado igual a 16. ¿Vale? Fermat, en un margen de una aritmética de Diofanto, escribió que no se podía descomponer un cubo como suma de 2 cubos, ni una cuarta potencia como suma de una cuarta potencia. ¿Entendéis lo que digo, no? Ni x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n para n mayor que 3. ¿Os suena? Ahora se llama el último teorema de Fermat o el teorema de Fermat. Él dijo que había encontrado una demostración, pero que los márgenes del libro eran muy pequeños para escribir la demostración, y ahí lo dejó. 1670 más o menos, estamos hablando. En 1996 se demostró eso. 300 años o más de 300 años, todos los matemáticos, primero buscando en los papeles, pero como tampoco lo encontraron en los papeles, vamos a ponernos nosotros, si lo ha hecho Fermat, pues tampoco. Seguramente Fermat no lo había demostrado. Es posible que lo hubiera demostrado para el caso n igual a... Eso seguro que lo había demostrado para el caso n igual a 3, pero es posible que no tuviera la demostración, porque de hecho la demostración la hizo Andrew Wiles en 1996-97, porque primero la demostró, tenía un pequeño fallo, se la tuvieron que corregir, etc. Sabéis la historia, ¿no? Bueno, pues el culpable de este libro. Vamos a ver un problema de Diofanto. Encontrar 2 números tales que su suma y su producto sean números dados. Es decir, con nuestro lenguaje, x más y igual a a, x por y igual a b. Una ecuación de segundo grado. Fórmulas de Cardano, ecuación de segundo grado, ¿no? ¿Cómo lo hace Diofanto? Pues primero dice que hace falta que la semisuma de los números exceda en un cuadrado del producto de los mismos. En nuestro lenguaje, como es una ecuación de segundo grado, que el discriminante está positivo, porque si no, no tiene solución. ¿Cómo lo hace? Diofanto lo resuelve para estos 2 números. Dice, supone que x menos y es el doble de un número, como x más y tiene que ser igual a 20, aplica el primer problema de la aritmética de Diofanto es resolver el sistema x más y igual a un número, x menos y igual a otro número. Aplicando eso, como ya sabe resolver el problema, llega a la conclusión de que 100 menos alfa cuadrado es 96, despeja y ya obtiene los números 12 y 8. Lo que os decía, si cambiamos 20 y 96 por 2 números y reproducimos lo mismo, pero con A y con B, aquí tendríamos A medios más alfa, A medios menos alfa, multiplicamos y despejamos alfa, y como X era A medios más eso, pues ya tenemos las 2 soluciones, que nos sale la fórmula de la ecuación de segundo grado, ¿vale? Eso cualquiera la resolvería. Vamos rápido con los hindúes, por ir avanzando.
Los hindúes, el más destacado, o el que yo voy a destacar, es Brahmagupta, ¿vale? Que tiene varias obras y lo que a nosotros nos interesa, en la obra de Brahmagupta aparece por primera vez el cálculo con números negativos y cero. Hasta ahora, Diofanto incluido, no consideraba los números negativos para nada. Cuando hacéis ecuaciones diofánticas, había hecho ecuaciones diofánticas que buscan soluciones enteras, pues son en honor a Diofanto, pero Diofanto, la mayoría de los problemas los resuelve con positivos y sigue admitía fracciones como solución. Negativos no. Brahmagupta es uno de los primeros en hacer cálculo con números negativos y el cero. Al cero lo define como la diferencia entre un número y sí mismo. Y habla de los números negativos en función de deuda y fortuna. Una deuda menos cero es una deuda, una fortuna menos cero es una fortuna, cero menos cero es cero, una deuda que se sustrae a cero es una fortuna, etc. ¿Vale? Da soluciones generales para algunas ecuaciones cuadráticas y sin desechar las soluciones negativas. ¿Vale? Por ejemplo, para hacer esta ecuación, estas son las instrucciones que da. Deja el número en un lado y en otro el cuadrado de la incógnita menos la incógnita, multiplica el número por 4 veces el coeficiente, súmalo al cuadrado y la raíz de esto menos el coeficiente del término medio, tal, nos da la solución. Fijaos para una ecuación. Con nuestro lenguaje, esa es la ecuación y lo que hace es multiplica el número por 4. Si hacemos todas las instrucciones, con nuestro lenguaje sería eso. Luego, otra civilización, digamos, que conocía la fórmula, esto no estaba escrito por ningún lado, insisto. Esto es cosecha mía, lógicamente. Daban instrucciones de cómo resolver ecuaciones, pero no daban fórmulas, ¿vale? Brahmagupta también además trabajó con ecuaciones de este tipo y hasta trabajó con la ecuación de Bell. No sé si conocéis la ecuación de Bell, una ecuación diofántica, y por ejemplo probó que si tenemos dos soluciones, esa pareja también es solución, y a modo de curiosidad, pues para algunas ecuaciones llegó a obtener soluciones de este tamaño que no habían inventado todavía la calculadora. Netflix tampoco, por eso tenían tiempo de hacer viajes. Bueno, pasamos a los árabes. Ya sabéis que no voy a dar clase de historia, pero a partir del siglo VII, en la península de Arabia, se gesta un movimiento religioso que en pocos años, a la muerte del profeta, los árabes ven una misión, extender la fe por todo el territorio y empiezan a expandirse, ¿no? Entonces, en poco menos de 100 años, los árabes ya sabemos hasta dónde llegaron, ¿no? Se quedaron ahí prácticamente en los Pirineos. Y los árabes, en contra de lo que a lo mejor alguno pueda pensar o los prejuicios que uno pueda tener, los árabes no fueron una civilización, por supuesto que estaban invadiendo y tuvieron que hacer las cosas que hacía la gente que invadía, pero se interesó mucho por la cultura de los países conquistados. No iban por ahí quemando libros. De la India trajeron el sistema de numeración que tenemos ahora. Es decir, cuando se habla de los números arábigos, en realidad los árabes los trajeron de la India. Por eso también hay libros que le llaman indoarábigos. Es más correcto los números indoarábigos. Gran parte de lo que queda de las matemáticas griegas se recuperó gracias a traducciones que los árabes hicieron. Si no hubiera sido por los árabes, posiblemente muchas obras griegas habrían desaparecido. Y no solamente fueron traductores, sino que también descubrieron muchísimos teoremas e hicieron progresar el álgebra utilizando la geometría griega. Vamos a mencionar dos matemáticos, sobre todo uno, el otro lo tengo, pero a modo de curiosidad, por si alguien quiere investigar, ¿vale? También fueron muy buenos en astronomía, y el primer matemático es, esto nunca lo sé leer bien, Al-Khwarizmi. De ahí viene la palabra algoritmo, ¿no? Este matemático, este es un sello que hicieron en conmemoración en la Unión Soviética, una imagen que se tiene de él. Vivió aproximadamente durante estos años, estaba establecido en Bagdad,
¿vale? Y ahí se tradujeron obras de Euclides, Ptolomeo, Hipócrates. Entonces él tuvo acceso a todas esas obras y se conservan varias obras. La que nos interesa a nosotros es el Tratado de Álgebra, pero tenía más obras sobre aritmética, astronomía, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a centrarnos en la que nos interesa. En su obra de aritmética es la primera obra en la que se explica cómo se hacen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿vale? Ahora veremos cómo lo hacíamos en Europa y cómo lo hacían ellos. Pues entonces, en esta obra se explica de forma especial el sistema de numeración decimal, ¿vale? Se explican algoritmos para la suma, la resta, para hacer raíces cuadradas, etc. Y la obra más importante, la que nos interesa a nosotros, es su tratado de álgebra. Tiene una parte que resuelve ecuaciones, una parte de geometría y luego una parte de cuestiones testamentarias. No se sabe exactamente cuándo fue escrita, pero más o menos tuvo que ser escrita por esa época y es una de las obras más importantes en la historia de las matemáticas. Es la primera vez que aparece la palabra álgebra en un título para denotar una disciplina matemática, ¿vale? La palabra álgebra en el contexto médico quiere decir restaurar o colocar un miembro dislocado. En el contexto de las ecuaciones algebraicas significa cuando cambiamos términos de una ecuación. Es decir, si en una ecuación quitamos un término de un lado, tenemos que compensarlo en el otro lado, ¿no? Tenemos que restaurarlo en el otro lado. Lo que toda la vida decimos, lo que está sumando pasa restando y lo que está multiplicando pasa dividiendo. La palabra álgebra, hasta hace poco en castellano, se llamaba algebrista a quien arreglaba los huesos rotos o los que estaban fuera del sitio. En el Quijote, en la segunda parte del Quijote, se puede leer: en esto fueron razonando los dos hasta que llegaron a un pueblo donde fue ventura encontrar un algebrista que curó a Sansón. Luego, hasta hace poco, algebrista era un médico que te colocaba los huesos en su sitio. Bueno, Al-Khwarizmi clasifica las ecuaciones de esta forma. Otra vez lo mismo. Estas ecuaciones que para nosotros serían las mismas, no son las mismas porque él tampoco considera coeficientes negativos, ¿vale? Solo contempla soluciones positivas. Toda la obra está escrita de forma retórica, todo sin un solo símbolo, prácticamente, ¿eh? Y enseña a resolver todas las ecuaciones, ¿vale? Todos los métodos se pueden ver que también pasa como con Diofanto, que tienen validez general, pero él también resuelve siempre ecuaciones concretas. Voy a hacer un ejemplo solo porque ¿cómo hace? Los títulos eran cuadrado de la cosa más cosa igual a número. La cosa es la incógnita, ¿no? Le llamaban a la incógnita la cosa. ¿Cómo hace esto? Pues construye un cuadrado de lado el que quiere calcular, prolonga los lados, le da esta figura y razonando con áreas, por un lado el área del cuadrado central más las cuatro pequeñas da eso, el área del cuadrado grande da eso e igualando obtiene esto y de aquí, haciendo la raíz cuadrada y pasando el b medio restando, calcularía eso, ¿vale? Como tenemos hasta la una solo, hasta las dos solo, no voy a contar más capítulos de estos, pero este es uno como el que hace solo considera la solución positiva. Esta es una imagen de la obra original. Claro, tampoco si hay alguna X tampoco la veríamos, pero es todo totalmente retórico. De hecho, aquí hay un párrafo de cómo resuelve en cuanto al cuadrado más 10 raíces igual a 39 dirham. Pues dice, la figura es un cuadrado desconocido, reproduce lo que yo he reproducido ahí, ¿vale? Y sigue explicándolo todo de forma retórica. Hay más ejemplos de cómo resuelve gráficamente cada tipo de ecuación, ¿vale? Cuadrado de la cosa más número, da dos soluciones, una para la positiva y una para la negativa, pero no me voy a entretener porque si no, hoy no comento. Otro matemático árabe importantísimo, Omar Khayyam, un poco posterior, nació en 1048, ¿vale? Fue el primero que desarrolló la potencia de un binomio con exponente natural.
Yo también he visto después alguna... la civilización china que también tiene por ahí el binomio. Entonces, lo de si fue el primero o no, a mí no me queda esto claro. Después de leerlo, no lo tengo claro. Pero sí que Omar Khayyam ya el binomio de Newton lo conocía perfectamente. Por lo menos el de exponente natural. Escribió un tratado de álgebra y, ahora vamos a ver rápidamente, porque no me puedo parar aquí mucho, que clasificó todas las ecuaciones de grado 3 y la resolvió, pero no numéricamente, sino dio pasos para construir la solución, ¿vale? Afirmó de que no se pueden hallar las raíces de las ecuaciones de tercer grado mediante regla y compás. Esa afirmación no se demostró hasta 750 años después, ¿vale? Fue un gran conocedor de la obra de Euclides y estuvo también mucho tiempo de demostrar el postulado quinto del libro de los elementos de Euclides en función de los cuatro anteriores. No sé si conocéis los postulados de Euclides, sí, pero hay un postulado de Euclides que, traducido a un lenguaje más básico, no es como lo dice Euclides, dice que por una recta y un punto solo se puede trazar una paralela, ¿vale? Y muchos matemáticos durante mucho tiempo intentaron demostrar ese postulado utilizando los otros cuatro y no lo consiguieron, y esto dio lugar después a las geometrías no euclidianas, las explicaré en algún momento, porque ese postulado se puede cambiar por otros postulados y se crean geometrías nuevas. Pues desde mucha gente intentó demostrar el postulado y no lo consiguieron, lógicamente. Bueno, hace 25 ecuaciones distintas de grado menor o igual que 3, que son todas, las clasifica de esta forma. Para cada una da una solución distinta. ¿Cómo lo hace? Porque si hemos dicho que no se puede hacer con regla y compás, la de grado 3, él no lo sabía, pero ya lo intuía, con regla y compás solo no lo hizo. ¿Qué utilizó? Utilizó cónicas. Entonces, él ya avisa que para poder leer su obra hay que conocer los elementos y los dos primeros tomos de las cónicas de Apolonio, ¿vale? Y, por ejemplo, os voy a enseñar solo gráficas para resolver ecuaciones de grado 3, cortaba cónicas de alguna forma determinada y iba construyendo las soluciones, ¿vale? Hay un libro de la editorial Nivola, que no me acuerdo del título, pero lo puedo... No funciona, se queda sin pila. No va. Claro. No, se estaba funcionando. Sí. Bueno, es que si me entretengo en esto, os perdéis la partida. Tengo la idea era poder contar dos, pero la charla reconozco que es muy larga. Por lo menos que veáis los dibujos, ¿vale? Los dibujos que va haciendo, y para cada ecuación tenía un dibujo distinto, ¿vale? En algunas utilizaba, ahí se ve un dibujo en dos dimensiones, pero en algunas hacía también razonamientos con volúmenes. Lógicamente estaba resolviendo ecuaciones de grado 3, en algún momento utilizaba volúmenes de algún prisma o de alguna figura. Bueno, ¿y en Europa mientras qué? ¿Qué hacemos en Europa? Pues en Europa tuvimos una época oscura, pero a partir del año 1000 ya va habiendo cada vez más actividad comercial y cada vez más los comerciantes de Italia, etcétera, iban cada vez más a Oriente a hacer transacciones comerciales, y cada vez las cuentas eran más complejas porque los intercambios comerciales cada vez eran más grandes, y los comerciantes italianos vieron cómo los árabes hacían las cuentas de una forma que ellos no entendían. Tenían ahí un sistema de numeración y unas cosas que ellos no entendían. Los europeos iban con el ábaco a hacer las cuentas porque el sistema de numeración que utilizaban eran los números romanos, y vieron que los árabes tenían ahí un sistema que era mucho más rápido. En este contexto aparece Fibonacci, que también conocéis a Fibonacci. Fibonacci viajó con su padre y vio y aprendió cómo hacían operaciones los árabes con las nuevas figuras, las nuevas cifras de los hindúes, ¿vale? ¿Y qué hizo Fibonacci? Pues escribió un libro
para dar a conocer esos números en Europa. Entonces, uno de los responsables de que ahora mismo estemos utilizando este sistema de numeración es Fibonacci. Lo habría hecho otro seguramente, pero... Entonces, bueno, en el Libre Abaqui se llamaba el libro del ábaco, que precisamente el objetivo del libro del ábaco era dejar de usar el ábaco. ¿Vale? Este libro, aparte de por la importancia que tiene, es famoso porque ahí aparece el famoso problema de los conejos y de la sucesión de Fibonacci. ¿Vale? En este tipo de libros había siempre un poco de mezcla de todo. En estos libros aparecen los típicos problemas que todavía salen por ahí de lógica, por ejemplo, el de que tiene un lobo, una col y no sé qué, tiene que cruzar el río. Esos problemas aparecen en este libro. ¿Vale? Bueno, pues aquí aparece la sucesión de Fibonacci, que todos conocéis, que el término general lleva el número A1. Ese libro fue usado como libro de texto en lo que se llamaban las escuelas del ábaco, que eran escuelas que surgieron para formar a los comerciantes y mercaderes. Se enseñaba el sistema de numeración, a realizar cálculos, etc. Con el paso del tiempo, esto también os sonará, cada maestro escribía su libro. Pues porque para que sí los alumnos tuvieran ese libro y no otro, ¿no? Cada uno iba escribiendo su libro. Los más famosos fueron estos y sobre todo el de Luca Pacioli, que cogió mucha fama. Luca Pacioli fue otro matemático que es muy famoso y escribió su suma de aritmética, escribió su libro, ¿vale? Había tres tipos de enseñanzas: un nivel elemental, el nivel de aritmética y el nivel para ser maestro, que tenía problemas de mayor dificultad. Durante esos siglos empiezan a aparecer en esos tratados ecuaciones que llevan a problemas que llegan a ecuaciones de grado 3, ¿vale? Y nadie conseguía encontrar una fórmula para resolver esas ecuaciones. Se encontraba alguna solución particular para alguna ecuación, pero cuando intentaban generalizar no funcionaba, ¿vale? Luca Pacioli, que en ese momento era una eminencia, en su suma llegó a decir que parece ser que no se ha podido resolver este caso, ¿no? Igual que no se ha podido, igual que no se ha podido cuadrar el círculo. Entonces comparó el problema de resolver la ecuación cúbica con la cuadratura del círculo. En ese momento tampoco se sabía que ese problema no tenía solución, pero nadie la encontraba. Eso sirvió de excusa también después a algunos para decir que como Pacioli dijo que esto no tenía solución, pues yo ya no intenté resolverlo, ¿no? Aquí, en este párrafo por aquí donde está escrito eso, pero no se ve muy bien. Esto, ya digo, pudo desanimar a algún matemático a intentar resolverlo o a buscar excusas. Bueno, pues resulta que este personaje, que seguramente casi ninguno conoceréis, porque no es muy famoso como matemático, fue la primera persona, por lo menos que se tiene constancia, que encontró una forma general para resolver ecuaciones de ese tipo, ¿vale? No se la contó a nadie, no se sabe cómo la descubrió y tampoco la compartió con nadie. Eso hoy en día es impensable, pero en esa época, que eran muy típicos los duelos a resolver problemas, tener una herramienta para resolver una ecuación de grado 3 que tu contrincante no tuviera, te podía hacer subir mucho de prestigio ganando duelos, etc. Poco antes de morir, se la dio a su yerno y a un alumno suyo, Antonio María del Fiore, ¿vale? Del Fiore, estamos ya en la época del Renacimiento en Italia, iba por ahí vanagloriándose de que tenía una fórmula mágica para resolver ecuaciones de grado 3. Tartaglia, a Tartaglia sí lo conocéis, sabía resolver algún tipo concreto de ecuación de grado 3 y Pícate Perico, Pícate Juan se retaron. Se retaron públicamente a ver quién resolvía más problemas, ¿vale? Los problemas que se pusieron del Fiore, todos los problemas que le puso a Tartaglia eran del tipo: encuentra un número que se convierte en 6 cuando se le suma su raíz cúbica. Determina por dónde hay que cortar un árbol de 12 varas de altura para que quede en tierra sea la raíz cúbica de la parte superior cortada. Del Fiore solo sabía hacer eso. Y tampoco entendía muy bien la fórmula. Se la habían dado, no la entendía muy bien, pero retó a Tartaglia con esos problemas. Tartaglia resolvió todos los problemas porque mientras llegaba el reto,
estuvo intentando resolver la ecuación cúbica porque él había oído que Del Fiore sabía la fórmula y él dijo, si él la sabe, yo tengo que encontrarla. Encontró la fórmula unos días antes y cuando llegó el reto, machacó a Del Fiore 31-0. E hizo los 31 problemas, Del Fiore 0. Se habían jugado una comida y el que perdía pagaba la comida a él y a 31 amigos. Tantos problemas como resolvieron. Tartaglia hasta le perdonó la comida. Le dijo, venga, te he ganado, pero Del Fiore no resolvió ningún problema. Ahí está se puede ver los problemas que se pusieron. Y entonces aquí entra en acción Cardano. También nos suena Cardano. Cardano es también un personaje importante y muy peculiar. Cardano fue matemático, médico, astrólogo, tuvo una vida jugador, fue el primero en escribir una obra sobre el juego, que es el precursor de los juegos de azar. De Cardano y Tartaglia podríamos estar hablando aquí hasta las 3, pero como cosas curiosas que no me puedo extender mucho, Cardano escribió su biografía y predijo la fecha de su muerte, el día de su muerte, y dicen los rumores que acertó porque se envenenó para morir ese día. Lo que está claro es que acertó, es decir, él dijo que iba a morir tal día y murió tal día. Entonces, de aquí hay muchas de las cosas que se saben de los dos han sido porque las han contado ellos mismos y creo que los dos eran bastante mentirosos, pues tampoco podemos saber cuántas cosas son verdad. De Tartaglia una cosa curiosa, solo estuvo a punto de morir con 11 o 12 años cuando los franceses invadieron la ciudad en la que él estaba. Un soldado francés le pegó 3 sablazos que le partió la mandíbula, por eso se quedó tartamudo y por eso Tartaglia. Y estuvo a punto de morir, lo dieron por muerto, la madre lo encontró y dice Tartaglia que la madre, como no tenía ningún recurso para curarlo, se acordó de que los perros se curaban lamiéndose las heridas y que lo curó lamiéndole la herida de la cabeza. Eso lo dice Tartaglia. Era muy pobre, la madre lo mandó al colegio y se le acabó el dinero y llegó a aprender solo hasta la letra K. Y se tuvo que ir del colegio porque no le quedaba más dinero. Hay también rumores de que al irse le robó el libro al maestro. El caso es que él aprendió por sí mismo y contribuyó, hizo cosas muy importantes, entre una, encontrar la solución de la ecuación cúbica. Cardano se entera de que Tartaglia tiene la ecuación y tras insistirle mucho, le dice que por favor le dé la fórmula porque quiere publicar un libro de álgebra y quiere poner la fórmula. Tartaglia, después de resistirse mucho, hay un momento de debilidad en la que le da la fórmula porque Cardano parece ser que le jura y perjura de que no la va a hacer pública. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Cardano, a lo largo de estudiar la fórmula, se encuentra con problemas que ahora veremos y en uno de esos problemas pues, va a casa de los familiares de Scipione del Ferro y pide permiso para ver los papeles y cuando va a casa de Scipione del Ferro encuentra la misma fórmula que tiene Tartaglia. Entonces dice, bueno, entonces ya no rompo ningún juramento si publico la fórmula. Lo hizo, eso dio lugar a otra disputa entre Tartaglia y Cardano. Lo que pasa es que Cardano se quitó de en medio y dijo, yo no quiero saber nada contigo. Y Tartaglia se las tuvo con el discípulo de Cardano, que se llama Ferrari, que también nos sonará, porque Ferrari es el que resolvió la ecuación de grado 4. Esto es una de las disputas, junto con la de Newton y Leibniz, seguramente de las más famosas de la historia de las matemáticas. ¿Vale? Tartaglia perdió contra Ferrari también por goleada. El segundo día del duelo no se presentó y terminó bastante solo y bastante mal. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de todo lo que os he contado. ¿Cómo discutían entre ellos? Porque no tenían redes sociales, no tenían Instagram ni nada para ponerse verde, ni programas del corazón. Se mandaban carteles, publicaban carteles que se hacían públicos y además se depositaban ante notario y Tartaglia en el primer cartel ponía verde a Cardano y Cardano no le contestaba, pero le contestaba a Ferrari. Se intercambiaron, aquí tenéis algunos ejemplos, 12, 6 y 6. Se intercambiaron 6 carteles, esas son las fechas de los carteles. Vamos a ver rápidamente cómo resuelve Tartaglia la ecuación de grado 3. La fórmula que inventó era tan difícil que para acordarse escribió un verso
la escribió en verso. La primera parte sería, cuando está el cubo por las cosas preso y se iguala a un número discreto, busca otros dos que difieran en eso, después tú harás eso que te espeto, que su producto siempre sea igual, al tercio cubo de la cosa neto, las poesías al traducirlas quedan horribles. Después, resultados cadenas de sus lados cúbicos bien restados, te dará a ti la cosa principal. Lo que dice Tartaglia, los dos primeros versos indican el cubo por las cosas presos igual a un número discreto es el cubo y la cosa, la incógnita de la cosa, se iguala a un número. Dice, tú harás lo que yo te espeto. Busca dos números que la diferencia sea Q. Busca esos números que el producto sea este. Ese resultado, esto es una ecuación de segundo grado. Una vez que resolvemos la ecuación de segundo grado, Tartaglia descubrió que la raíz cúbica de D menos la raíz cúbica de S era la solución de la ecuación de grado 3. Si hacemos con nuestro lenguaje estas operaciones, esa es la S, esta es la T y esta es la fórmula de la ecuación de grado 3 que alguna vez habréis visto. Yo soy incapaz de recordarla y además solamente vale para el caso reducido, x cubo más px. Luego, en los otros párrafos resuelve más casos, ¿vale? Aquí vemos cómo cuando finalmente Cardano publica la ecuación, menciona a Tartaglia, ¿eh? Dice que Escipión del Cerro la demostró y que Tartaglia también la demostró. Luego, también hay que darle un poco de crédito a Cardano, que rompió su juramento, entre comillas, pero luego no se atribuyó a él la autoría. Cardano, todo el razonamiento que hace Cardano para resolver esta ecuación, que es la que pone en su libro de álgebra, resuelve esta, ¿eh? No resuelve x cubo más px igual a 20. Es todo un razonamiento con volúmenes de cubos. No nos vamos a entretener, pero hace un razonamiento con volúmenes de cubos. Esto es el lenguaje algebraico escrito por mí, lógicamente, y al final llega a la solución. Otra vez no va. Me pongo ahí, ¿no? Sí, en el peor de los casos, el teclado. No sé si es el botón este que te arranca o Yo creo que son las pilas. ya otra vez. ¿Va? Mira a ver. No, ¿No? son las pilas. No le pongo A nada. ver, a las malas le ando. Bueno, esto es lo que hace que no nos podemos detener, ¿vale? Lo que sí quiero que veáis, que os lo he comentado, es eso es lo que pone ahí. De hecho, que no iba a haber ninguna X ni ningún signo más. Ahí pone raíz cúbica de 10 más, el P es el más, el 108, es decir, raíz cúbica de uno, raíz cúbica del otro y luego uno menos el otro. Esa es la notación de Cardano en su libro, ¿vale? Entonces, lógicamente, lee eso, no estaba al alcance de todo el mundo. De hecho, Cardano, ahora vamos a ver un poco porque se encontraron raíces de números negativos. Se encuentra raíces de números negativos y dice que eso es tan sofisticado como inútil. Cuando se encuentra la raíz del menos 15, se dice que eso no tiene ningún sentido. Pero ¿qué pasa? Que Cardano, cuando estaba manejando la fórmula de la ecuación cúbica, pues más de una vez se encontró con raíces cuadradas de números negativos y le preguntó a Tartaglia no le contestó nunca. Claro, en principio, esta sería, por ejemplo, hasta ahora casi que no aceptaban los números negativos, mucho menos una raíz cuadrada de un número negativo. Lo normal es que hubieran pasado de esas soluciones. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, Cardano se encontraba con esta ecuación que según la fórmula daba esto y resulta que esa ecuación tiene solución 4. X igual a 4 es solución. Entonces, eso le hizo pensar que la raíz cuadrada de los números negativos a lo mejor significaba algo. Primera cosa que tenéis que llevaros de aquí, bueno, o una de las, espero que muchas. Si alguna de sus profesores le decía a vuestros alumnos que los números complejos aparecieron porque las raíces cuadradas de números negativos en la ecuación de segundo grado aparecían, eso es mentira, históricamente. Las de segundo grado, cuando aparecía la raíz de un número negativo, decían no tiene solución y punto. Aquí lo que pasa es que se pararon a pensar, fue por culpa de la cúbica.
porque esto sí que tenía solución. Eso era un cuadro. Quien resolvió un poco esto fue Bombelli, ¿vale? Lo más cómodo era decir que eso no valía, pero es que resulta que sí tenía solución. Bombelli sí que estudió eso y formalizó un poco lo que ahora mismo conocemos como números complejos, ¿vale? Y para ir terminando, ¿qué aportó Cardano a la cúbica? Resolvió el caso general, ¿vale? Resolvió el caso donde hay término de x cuadrado. ¿Cómo? Pues hizo lo que nosotros llamaríamos ahora, ese es el capítulo del cubo, el cuadrado y la cosa igual a un número, ¿no? Lo que hizo es lo que nosotros llamaríamos hoy un cambio de variable. Resolvió con una ecuación, una ecuación concreta, resolvió esa, y lo que nosotros diríamos que hizo Cardano, aunque razonó con volúmenes de cubos, fue hacer ese cambio de variable. Con ese cambio de variable, la ecuación que queda no tiene término cuadrado y se aplica el caso anterior, ¿vale? Ferrari demostró la de grado 4. Demostró un método que no nos vamos a entretener de resolver la ecuación de grado 4. Esto es uno de los momentos más importantes en la historia de las matemáticas, porque hasta el grado 3 todo seguía teniendo relación con la geometría, pero al que alguien resolviera una ecuación de grado 4 de forma general, ya rompe con la geometría. Digamos que independiza el álgebra, se hace un poco como independiente, porque ya va solo. Porque ya no podemos razonar con volúmenes ni con... ¿no? Y aún así, los matemáticos siguieron generalizando, ya se fueron al grado 4. Esto ya fue obra de Ferrari, no de Cardano. ¿Vale? Bueno, no me puedo entretener en cómo lo hizo, pero al final la reduce a una de grado 3 y la resuelve. Bueno, lo más difícil ya parece que lo habían hecho. Habíamos llegado a la de grado 4, estamos por el 1500 y pico, y ya dijeron, bueno, la de grado 5 tiene que ser más o menos igual, y la de grado 6, etcétera. Pero, pues por más que lo intentaron, tuvimos que esperar para tener algún avance hasta ya el siglo XVIII, terminando, la gran demuestra que lo que se daba la envolvente de una ecuación de grado n tiene grado n-1 factorial. Eso ya empieza a complicar las cosas. Porque si subimos mucho de grado, el factorial, la envolvente, en vez de reducir, nos complica. ¿Vale? La de grado 5, la resolvente, perdón, tendría grado 24. Ruffini, en 1800 casi, publicó una obra en la que decía que no se podía resolver mediante radicales ecuaciones de grado superior a 4. Resolver mediante radicales es dar una fórmula general con sumas rectas, multiplicaciones, divisiones y radicales, ¿no? Como las que hemos visto hasta ahora. Tenía casi más de 500 páginas la demostración. Era tan farragosa que no consiguió que nadie la aceptara. A Lagrange le mandó el libro 3 veces, porque Lagrange era uno de los más prestigiosos en ese momento. Lagrange nunca le contestó. El único que le hizo un poco de caso fue Cauchy. Pero parece ser que, después de analizar más adelante la obra de Ruffini, tenía por ahí alguna laguna y la demostración no era del todo correcta. Quien hizo de verdad una demostración correcta fue Abel, ¿vale? Ahí sí que demostró ya que era imposible resolver con una fórmula algebraica ecuaciones de grado superior a 4, ¿vale? Y entre medias, ya digo, pasaron 300 años. ¿Qué pasó esos 300 años? ¿Por qué se tardó tanto? Pues se tardó tanto, entre otras cosas, aparte de que el problema no tenía solución, pero bueno, hay problemas que no tienen solución, que se descubre que no tiene solución. Fue por la notación algebraica. Fijaos la capacidad de abstracción que había que tener para hacer una ecuación de grado 3 o de grado 4 con la notación de Cardano o de Ferrari, etc. Entre medias llegó este personaje, Viet o Vieta, según se diga en castellano, que escribió una obra que sí que fue clave para el álgebra, que es In Arte Analytici Isagot, una introducción al arte analítico, y la idea genial, que algunos diréis ahora, vamos que tenéis que esperar al siglo XVI para que a alguien se le ocurra esto, o hubo que esperar al siglo XVI, Viet dijo, o se le ocurrió, utilizar letras no solo para la incógnita, que de alguna forma ya lo hacían todos,
porque todos, si no ponían X, porque X no ponía, pero le llamaban la cosa. Le llamaban el número que estoy buscando, ¿no? O sea que utilizar letras para la incógnita ya lo hacía todo el mundo. Pero es que bien dijo, voy a utilizar letras también para los datos conocidos. Entonces empezó a resolver problemas del tipo x cuadrado más ax más b igual a 0, con a y b letras que él manejaba. Eso permitió rápidamente, lógicamente, generalizar mucho más rápido los resultados. Eso permitió que muchos matemáticos con esa idea fueran mejorando la notación que se iba utilizando. Entre ellos, por ejemplo, está el que ha mencionado Antonio, que es uno de los que yo he estudiado, que es un francés, Ozanam, que ya es de la época de Descartes. Descartes, por supuesto, también utilizó esa idea y fue mejorando la notación, y gracias a eso el álgebra pudo despegar, ¿vale? Gracias a la idea de poner letras para las cantidades conocidas, ¿vale? Estaba tan entusiasmado bien con su obra que dijo que con eso que él había inventado, que él lo dividió en exética, no me acuerdo de los nombres mismos, porística, exegética, ¿no? Dijo que con eso se iba a conseguir resolver el problema de los problemas, que era no dejar ningún problema sin resolver. Él pensaba que con eso, con esa notación y con esa técnica, ya todos los problemas se iban a poder resolver. Ahí tengo un poco de optimista, porque ya sabemos que todavía tenemos bastantes cosas. Siento haber comido tanto, pero bueno, más o menos esa era la idea de la charla. ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, Galois no lo he mencionado. Abel demostró la imposibilidad y Galois lo que hizo fue decir qué ecuaciones tenían, se podían expresar con fórmulas y cuáles no. Caracterizó las que se les podía poner con radicales y cuáles no. A través de la teoría de Galois, que Galois murió con 21 años, pues lo hizo en nada. Sabéis que Abel y Galois fueron dos matemáticos que murieron los dos súper jóvenes. Galois murió en un duelo con 21 años y Abel de tuberculosis parece ser con 26. Entonces Galois lo que hizo fue estudiar que las soluciones de una ecuación de grado 5, 6, etcétera, tienen una estructura de grupo, y según la estructura que tenga las soluciones, si el grupo es resoluble, se pueden expresar en forma de radicales, y si no es resoluble, no. Entonces caracterizó las que sí y las que no. Pero Abel ya había demostrado que de forma general una fórmula que sirviera para todas, eso no existía. ¿Vale? Lógicamente sabemos resolver ecuaciones por radicales x5 menos 1 igual a 0. No sabéis expresar todas las soluciones con radicales, ¿no? Si sabéis números complejos. Luego, hay algunas concretas que sí. Lo que demostró Abel es que ninguna. Y Galois caracterizó las que sí y las que no. ¿Vale? Que Abel demostró que no era resoluble. Sí, Abel demostró que no se podía encontrar una fórmula general que valiera para todas las ecuaciones, a partir del grado 5. Entonces la demostración de Abel fue mucho menos farragosa que la otra, ¿no? Yo no he leído ninguna, pero sí, por lo menos alguien la entendió. A ver si estaba, parece que estaba bien. Luego, lógicamente, como todas estas cosas, como todos los teoremas, a nosotros luego nos llega, si algún día en clase o en nuestra época, a mí toda la teoría de Galois la estudiábamos aquí en la facultad. Entonces, claro, a nosotros ya nos llega todo totalmente depurado, adaptado a nuestra notación, etcétera. Leer las obras originales de cualquiera de los que hemos nombrado ya os podéis hacer una idea de lo difícil que es. Pero la de Abel parece ser que sí, que fue aceptada. Es que muchas veces también el problema de que te acepten una demostración y ya a niveles muy altos es encontrar a alguien que la entienda. Hace poco, no sé, la conjetura de Riemann, hace poco leí yo que alguien había encontrado una demostración, pero yo después no he escuchado nada más. Porque a lo mejor tú llevas la conjetura de Riemann, la he demostrado. Ahora, ¿cuántas personas en el mundo te van a poder corregir la demostración? Que tengan ganas, que tengan tiempo, que la entiendan. Luego llega un momento que es que el nivel es tan alto que cuesta trabajo. La de Fermat también pasó lo mismo. Tardaron un montón en verificarla. De hecho, encontraron un pequeño error que
tuvo que modificarlo Andrew Wise, tardó un año en corregir el error o en explicar mejor lo que había hecho, se le cumplió los 40 y no le pudieron dar la medalla a Fields. Es la Fields la que se da para matemáticos menores de 40. En ese periodo cumplió los 40, se quedó sin medalla. Si lo hubiera demostrado la primera, se la habría dado. Luego, es complicado. Quizás haya por ahí alguna demostración válida y que nadie ha sido capaz de darla por buena. Igual que hay muchísimas que malísimas y están por ahí circulando. El otro día un alumno mío que está haciendo un trabajo sobre los números primos me enseñó un artículo del Google Scholar de uno que decía que había demostrado la conjetura de Goldberg. Digo, pero ¿cómo que han demostrado la conjetura de Goldberg? Me puse a mirarlo y era un montón de hojas ahí de números, de operaciones con números muy altos, pero no tiene ningún sentido, vamos, que seguro que no, porque habría salido en todos los medios también, porque esa conjetura está sin demostrar. Gente que ha demostrado que pi es racional, hasta hace poco había por aquí una persona que yo cuando estudiaba había una persona en la facultad de Alcantarilla que venía empeñado que había demostrado que pi era racional. No, en realidad no había demostrado que pi era racional. Lo que había demostrado es que la razón, él había cambiado la razón, ya no era pi, se llamaba phi. Y entonces ese sí que era racional. Bueno, pues nada, eso. Yo adelante. No, quería hablar por mí. No, yo quería decir dos cosas. Una, que ya casi para Galois, hace poco leí un librito que acaba de traducir al español, una pequeña biografía de Galois, de un escritor francés moderno, creo que se llama Evaristo, el librito, y es bastante curioso, porque lo sitúa en la época, en particular sus relaciones con el problema de la Revolución Francesa en el momento, ¿vale? Porque fue encarcelado y tal, y sus relaciones amorosas con una chica que parece que fue el origen Sí, el origen del duelo, pero que el libro no ahorra ninguna situación escabrosa. Sí, pues Esto es una mezcla de política, matemática y sexo bastante interesante. pues lo buscaré, lo leeré. Y luego, la otra cosa que quería decir, que has dicho, es muy bien de que los árabes, gracias a los árabes nos llegaron los griegos, pero ahí a veces se olvida que los españoles tuvimos un papel. Sí, sí. Y muchas de las traducciones árabes de los griegos llegaron a Europa por las traducciones del árabe al latín, de los traductores españoles. Sí, los árabes españoles tradujeron de griego y los españoles fincados en España, ¿vale? del árabe al latín, sí, la escuela traductora de Toledo, etcétera. Si no eso llega a ser también por nosotros. Que bueno, por lo menos nos resalte un poco a los hispanos Bueno, de la mala situación en la ciencia de la época. también quiero, si alguien tiene curiosidad, quiero hacer una breve reseña bibliográfica sobre esa historia de la disputa de Cardano, de Cartagia, y también sobre la vida la obra y penurias que padeció Abel y Galois. Hay un libro que se llama La ecuación jamás resuelta, refiriéndose a la ecuación de grado 5, la ecuación jamás resuelta, y es de un autor que se llama Mario Livio. Ese me he quedado yo leyéndolo para repasar aquí un poco, me he puesto a releer un poco eso y me he quedado por el capítulo de Galois esta mañana, por si... Y ese libro también es muy bonito. Así que si tenéis curiosidad, la ecuación jamás resuelta y el libro de Evaristo. Pero no sé ni la editorial ni el autor. Bueno, de la editorial Nivola, que hay libros muy bonitos de divulgación, pero que también lleva bastantes matemáticas. Hay uno que es las matemáticas del Renacimiento italiano, que muchas de las cosas que yo os cuento están en ese libro, y otro dedicado solo a Al-Khwarizmi y otro dedicado a Omar Khayyam. O sea que ahí también hay muchas de las cosas. Y otro dedicado al teorema de Fermat. Sí, otro al teorema de Fermat, por supuesto. Sí. Ángel de Enrique. Sí. Que hay de muchísimos matemáticos, hay muchos, pero vamos, que los de este tema, sí, eso. Y yo ahora compré hace poco uno que no lo he leído todavía, que es de Alacén o algo así, que le llamaban el Arquímedes árabe. Sí. Y tengo curiosidad por ver qué hacía este hombre. Una de las cosas es generalizar el teorema de Pitágoras poniendo figuras
curvilíneas en los catetos, en las hipotenusas, el teorema de Araceli, dice eso. Sí. Iba a decir algo. No, O sea, la C puede ser que tenga un tratado de órbita o algo así. pues, O a lo mejor es otra cosa. Hacia las figuras curvas. sí, Puede sí, ser, puede ser. Me iba a dar una referencia, pero ya se me ha ido el santo al cielo. Bueno, de nuevo agradecerte la A charla, vosotros por invitarnos. el habernos instruido y a la audiencia darles el aviso de que la próxima semana, el miércoles que viene, también creo que en sesiones de 1 a 2, ¿no? Luego es por la tarde y es por la mañana, ¿no? Es por la mañana. Bueno, lo anunciaré debidamente en la página web de la facultad y por correo y por el aula virtual y por las redes sociales, pero va a ser viernes, creo. No era miércoles 2, era miércoles 2 de abril. Ya hablé con Antonio, me Creo suena que al miércoles, final pero no me era acuerdo. viernes, pero Bueno. no lo tengo muy bien en la cabeza. Pues- Lo puedo mirar si hace falta. Yo creo que era miércoles, pero de todas formas, estad atentos al correo electrónico. Y la semana que viene tendremos otra sesión en la que ya se profundizará un poquito más en el siglo XVII y en ese proceso de alfabetización de ponerle letras, tanto a las incógnitas como a los números conocidos. Y nada, quedáis emplazados y de nuevo agradecer a los conferenciantes y a la facultad por darnos la oportunidad y muchas gracias. Se me ha olvidado decir una cosa que es su capacidad, ya lo habéis visto, su capacidad formadora. Él forma a muchos alumnos para ser matemáticos en los que quieren, en oposiciones, Bueno, sí, preparo oposiciones y también forma parte del proyecto de StarMap, que es una especie de atracción de talento matemático. O sea que es un todoterreno. Muchas gracias. Gracias.